Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, de lo que me rodeó. Puso mis pies sobre velas, mis pasos enderezó. Puso en mi boca alabanza,
Canto al Señor, cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y de su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, exalto al Señor, cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y de su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, el sonido de las campanillas sobre la ciudad proclaman su santidad. Los pasos de Jerusalén declaran la santidad a Jehová. A él se da la gloria y honra, santidad a Jehová. Hosana, Hosana, al Rey eterno, santidad a Jehová. El sonido de las campanillas sobre los caballos proclaman su santidad. Los pasos de Jerusalén declaran la santidad a Jehová. A él se da la gloria y honra, santidad a Jehová. Hosana, Hosana, al Rey eterno, santidad a Jehová. No sabéis que somos tuyos. No sabéis que somos tuyos. No sabéis que somos tuyos. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, gloria y alabanza. Lleno de poder, de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios.
sombra de tu rostro. A ti te digo, tú que dices en tu corazón, temo perder mi honra. No me voy a sumergir en ese río, porque temo perder mi honra. A ti te digo, sumérgete, porque esta es tu oportunidad para ser libre de la lepra. Porque si aquel Naamán, general lleno de gloria, no hubiera oído la voz de los siervos y no se hubiera sumergido, su lepra hubiera permanecido en él, aunque también su honra. Pero sumérgete, no temas, porque el río de vida está enfrente tuyo hoy. Y juzgaré y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Y quién era el que los podría librar? A mi pueblo los llevé de cautiverio en cautiverio, para que no olvidaran que el gozo era yo y el sabor de su presencia estaba en mí. Porque yo me gozo en la alabanza de mi pueblo, y en el clamor de su necesidad daré respuesta. Porque aun cuando estaban en Egipto con trompeta los saqué a liberación. Y asimismo recogeré a Sión una vez más, con trompeta los reuniré en mi monte santo, y allí daré a mi pueblo salvación y gozo eterno, porque yo soy su Salvador. No ha nacido de nuevo, Padre, porque no es por la carne, Señor, que pasaremos el desierto espantoso y terrible, lleno de serpientes y escorpiones, Señor. No será por la carne que pasaremos este desierto, Señor, sino vestidos de las pieles del Cordero que fue inmolado en la cruz. Cordero, en tu misericordia, Señor, sigue atrayendo a aquellos que serán salvos, Señor, para que no se pierdan. Envía el espíritu de arrepentimiento, Señor, y haya, Padre, nuevos nacimientos en tu pueblo, para que puedas hallar a un pueblo vestido, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás trayéndonos en tu justicia y en tu paz, Señor. Atráenos, Padre. Gracias, Señor. Comeréis mantequilla y miel, y comeréis mantequilla y miel, y seréis preparados en el desierto. Os daré de comer mantequilla y miel. Abre tu puerta y entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hermano había muerto. Acordaos cómo Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que viviere y creyere en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. ¿Crees esto tú? Oh, tu Dios te pregunta: ¿crees esto? Porque solo creyendo podré levantarte, solo creyendo te resucitaré. Oh, yo te pregunto: ¿crees esto? Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor. Y porque lo creemos, lo confesamos con nuestros labios, Señor. Creemos en esta mañana. Aceptamos tu justicia, Señor. Levantaré mis manos.
yo soy la resurrección, Lázaro. No temas, levántate. Levántate hoy, Lázaro. Levántate de tu muerte, porque aquí no he llegado, Lázaro. Yo estoy contigo para levantarte. Hacia los hijos, y si no lo hacemos iré a la tierra con maldición. Tú nos hiciste parte de tu pueblo y lo hiciste por amor a tu nombre, Señor. Estamos agradecidos por ser parte de tu pueblo, parte de tu familia, Señor. Pero queremos pedirte, clamarte, suplicarte, que es urgente que abras los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, y des entendimiento y revelación a tu pueblo en esta hora final, Señor, para que como Job puedas decir de nosotros: no hallo en él despropósito alguno, porque Job conocía tus propósitos, y aún en sus tratos y en sus pruebas él pudo decirte: bendito sea Jehová, Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea su nombre. Porque desnudo vine a esta tierra y desnudo me iré. Oh Señor, las pruebas en Job pudieron hacer que este hombre declarara al final: yo sé que mi Redentor vive y que un día resucitaré de entre los muertos, y que deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios. Que conozcamos tus propósitos en las pruebas, Señor. Que nuestra visión esté puesta en esa vida eterna, en esa resurrección que has prometido, Señor, para que podamos recibir con gozo las aflicciones y las pruebas. Al justo y conoce sus pensamientos y su corazón. Y dije: no hablaré más de él, no te mencionaré más. Pero me sedujiste y fui seducido, y fuiste más fuerte que yo. Y en mi corazón como un fuego entre mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Y yo os digo a vosotros hoy: he venido a seducir vuestro corazón, a apresarlo con el fuego de mi espíritu, para que anheléis mi presencia, para que me busquéis de todo corazón y arda por hacer mi voluntad. Los que te acusan, fue la pregunta de Jesús para aquella mujer que habían visto adulterando y acusándola. Pero él le dijo: levántate, ¿dónde están los que te acusan? Hoy te dice también lo mismo: ¿dónde están tus acusadores? Levántate como aquella mujer y no peques más, te dice.
Cristo a esta hora. Señor Jesús, gracias Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te exalta Señor, porque solo tú haces maravillas, porque solo tú lo haces todo, porque tú haces algo de la nada, Padre. Gloria a tu nombre, majestad, gloria a tu nombre, Señor. Padre, te agradecemos por tu preciosa presencia en este lugar, la cual nos anima y nos da consuelo, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que te sigas moviendo en este lugar y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, hermanos y hermanas. El título de este mensaje es Fiel y Prudente. Es mi deseo, hermanos, y también es mi oración que todos aquí nosotros podamos un día recibir la aprobación del Señor y escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan escuchar ese mensaje en el final de sus días? Todos un día escucharemos la aprobación de Dios o la desaprobación de Dios. Pero nuestro deseo, hermanos, y mi oración es que esta iglesia, todos juntos, podamos escuchar de Dios: bien, buen siervo y fiel. Y en Mateo capítulo 24, versículo 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Se hace una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y el Señor todo esto lo dice en el contexto de las señales del fin. Vayamos por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y el versículo 3. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 24 y versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Engañarán, o sea que ellos van a ser enviados por alguien, pero no es Cristo. Son falsos mensajeros que dan falsas palabras, tienen falsos motivos, tienen una falsa música, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y Jesús dice: tengan cuidado del engañador. Y ayer escuchaba el testimonio del hermano Julián Ortiz, que él contaba un poco acerca de su testimonio y decía que él estaba en una iglesia, y en esa iglesia un día le pusieron un reggaetón cristiano, y cuenta él que él no conocía ese tipo de música, no conocía el reggaetón, pero desde ahí algo le afectó, pero por la gracia de Dios, de ahí lo rescató el Señor. Pero hermanos, hay falsa doctrina, hay falsa música, hay falsa enseñanza, y el Señor nos dejó advertido. Y dice: y oiréis de guerras. Aquí no está hablando de que se va a levantar un país sobre país, sino que aquí está hablando más bien de una guerra interna, porque la palabra griega ahí es polemos, que habla de una batalla o una serie de encuentros, guerra o guerrear. Esta guerra es un conflicto armado, es una batalla armada dentro de un país, ocasionado por bandas, por delincuentes,
por guerrillas, por motivos diferentes, sea poder, sea drogas, sea bienes, pero habla de la situación de los países de los cuales estamos viviendo. Y también dice, y habrán rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque al ver, hermanos, la maldad, cómo va creciendo, cómo se siente en nuestro corazón. Creo que lo normal en un cristiano es que se aflija. Al ver la condición de cómo está el mundo, uno va a un centro comercial y solo música, y aunque sea exagerado, lo normal es que estemos turbados, ¿sí o no? Que estemos esperando la venida del Señor, porque si no vamos a estar reposados. Creo que la actitud correcta es tener un poco de turbación, como dice aquí. Y creo, hermanos, que esto va a seguir empeorando. Cada vez esta situación va a seguir empeorando, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, y aquí sí habla de nación contra nación y reino contra reino. Y cierto que hemos escuchado de guerras. Amén, hemos escuchado de guerras, estamos en el tiempo. Y él juzgará, dice, entre muchos pueblos, Miqueas capítulo 4:3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, y miren este versículo, ni se ensayarán más para la guerra. Ustedes han visto que cada vez que es una independencia de un país, ¿qué hacen las naciones? Se ensayan para la guerra, desfilan y muestran su poderío armamentístico. Pero va a venir el día, hermanos, donde ya no habrá más rumores de guerra, porque la paz estará en este lugar, en esta tierra, y debe de ser nuestra esperanza y convicción. Y también dice, y habrán pestes. Esto nos habla de un incremento de enfermedades, y también se traduce como plaga, que es mortandad por azotes, como hemos visto, hermanos, los huracanes que han devastado las costas en este tiempo. Y también dice, habrán hambres. ¿A cuántos les llegó un video en estos, hace unos días? Solo para que haya testigos, les llegó un video que mostraba el hambre. ¿A cuántos? ¿Qué sintieron, hermanos? ¿Lo terminaron de ver? Los más fuertes tal vez lo terminaron de ver, pero mostraba un cuadro muy triste del hambre que hay en ciertos lugares. Y hay hambre, y hay también, dice, terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, dice el versículo 10. ¿Y por qué van a tropezar? La palabra ahí es incitar a pecar, o hacer caer, o ofender. Entonces dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Creo que es, hermanos, debido al pecado que está habiendo. Es debido a que personas son de tropiezo para nuestras vidas, y el Señor dice, cuidado, no vayan a tener falta de perdón, no vayan a estar odiando, aborreciendo a los hermanos. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra es interesante. ¿Qué es enfriarse? La palabra ahí dice, es una reducción de temperatura por evaporación, que eso nos habla de que la vida de Cristo en nosotros, hermanos, por la maldad puede llegar a desvanecerse, puede llegar a apagarse. Y el Señor dice que tengamos cuidado, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debido a este panorama, hermanos, que no es tan alentador, y el Señor adelante, en los versículos adelante, sigue hablando, pero debido a esto, hermanos, leamos el versículo 45 de Mateo capítulo 24. El panorama en esta tierra cada
cada vez va a ir de peor en peor. Solo se solucionará cuando Cristo venga a esta tierra. Mateo capítulo 24, 45 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué cosas? Alimentando a otros, pero también siendo fiel y prudente. Esas dos cosas es las que enfatiza el Señor. Luego de dar todas esas señales que van a ver en el fin, el Señor es claro en decirnos que debemos de estar buscando la fidelidad y buscando la prudencia. Haciendo así, esa palabra es practicando la fidelidad y la prudencia, es preparándonos en fidelidad y prudencia, es trabajando en fidelidad y prudencia, es caminando en fidelidad y prudencia, porque la fidelidad y la prudencia, como vemos aquí, son las que nos van a librar en el día malo. Son las claves que el Señor da aquí. En Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hermanos, son los dos temas que el Señor toca a continuación. Amén. El Señor a continuación toca la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y en la parábola de las 10 vírgenes, Él habla acerca de ¿qué? De la prudencia y de la insensatez. Y en la parábola de los talentos habla del siervo bueno y del siervo malo. Entonces yo creo, hermanos, que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que si queremos permanecer y no queremos que nuestro amor se enfríe, debemos de estar practicando la fidelidad y la prudencia. Entonces yo quiero ver brevemente con ustedes estas dos parábolas. Por favor, en Mateo 25:1 leamos. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí vemos 10 vírgenes que salen a recibir al esposo y todas tienen lámparas. Ahí uno no ve ninguna diferencia, porque todas se ven iguales, todas tienen sus lámparas, todas están con un propósito: salir a recibir al esposo. Pero dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Esta es la única diferencia que hay entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, que las prudentes tomaron vasijas, o sea, pagaron el precio antes para tener este aceite. Y el versículo 5: y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Cansadas de esperar, estas vírgenes se acostaron y se quedaron dormidas. Y el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esta palabra arreglaron en el griego es cosmeo. Ustedes han escuchado la palabra cosmético, viene de ahí. ¿Y para qué se usan los cosméticos? Para arreglarse, ¿sí o no? Las hermanas saben muy bien para qué sirven los cosméticos. Pues miren, estas vírgenes, cuando se dieron cuenta que el Señor venía, empezaron a arreglarse. Pero lo más importante, hermanos, es que las prudentes tenían lámparas con aceite, pero también tenían una provisión extra de una vasija con aceite. Y el versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Parecería que es como egoísmo, ¿cierto? Pero yo creo que, hermanos, lo que está diciendo las vírgenes prudentes están diciendo: vayan ustedes y paguen el precio por el aceite.
Las prudentes no estaban siendo egoístas, les estaban enseñando a las insensatas que debían de pagar un precio. Y de eso nos habla esta parábola, de pagar un precio antes de la venida del Señor, porque cuando el Señor venga tal vez va a ser demasiado tarde. Y por eso la parábola de los prudentes, porque no quiere el Señor que seamos insensatos. Entonces la prudencia nos habla de pagar el precio. ¿Y qué precio debemos de pagar? Para mí, hermanos, una forma como yo he podido encontrar y como nos muestra la Escritura cómo podemos encontrar el aceite es buscando al Señor, es ministrándole al Señor, es clamándole al Señor. Y también en Romanos capítulo 1 y versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para mí este versículo también es una forma de cómo nosotros podemos tener el aceite en nuestras vidas y en estos tiempos. Es orando y haciendo mención por otros hermanos. Imagínense, hermanos, cómo se sentirá, cómo se siente el Señor cuando viene un hijo necesitado delante de Él, muy necesitado, pero cuando se presenta delante de Él, no le presenta su necesidad, sino que le presenta la necesidad de un hermano. Tal vez él está muy necesitado, tiene muchos problemas, tiene muchas aflicciones, está pasando por el valle de sombra y de muerte, y lo que hace es que no ora por sí mismo, sino que ora por su hermano, como el apóstol Pablo aquí dice que hacía mención de ellos siempre en sus oraciones y ponía de testigo a Dios. O sea que verdaderamente este hombre siempre estaba pensando en sus hermanos. Y para mí, hermanos, es una forma como el apóstol Pablo pudo terminar su carrera, como él tuvo ese aceite que le sirvió para pasar la noche más oscura por la cual pasó por sus aflicciones. Y para mí, hermanos, yo también doy testimonio de que cuando uno ora, hermanos, por los demás, el Señor le devuelve lo que uno ha orado por los hermanos. Entonces es una clave para nosotros para comprar el aceite, para pagar el precio. Hoy no es tarde, hermanos, para pagar el precio. Un prudente también era José. En Génesis capítulo 41, versículo 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. El aceite, hermanos, es pagar el precio. Y nosotros, hermanos, yo me pregunto, ¿será que lo que tengo del Señor me va a alcanzar para la venida del Señor? Preguntémonos si el aceite que tenemos es suficiente como para esperar la venida del Señor, o será que el aceite que tenemos va a ser como la de las insensatas, que se apagó. Ustedes recuerdan, ya más o menos va a ser 1 año del accidente que hubo aquí en Río Negro, del avión que se cayó por falta de combustible. Estaba por llegar, pero le faltó combustible. Qué insensatez la de ese hombre, sí o no, al volar todo eso y no parar a pagar el precio, a tanquear de combustible para su avión. Otra forma, hermanos, para mí, cómo podemos tener ese aceite, cómo podemos pagar el precio, es memorizando la palabra de Dios. Y no solo memorizando, porque
el propósito final de la memorización es que haya un amor por la verdad, un amor genuino por la verdad, que nosotros apliquemos lo que hemos memorizado. Yo les invito, hermanos, a los que han memorizado, los que memorizan la Biblia, que no solo nos quedemos con la memorización, sino que busquemos entender lo que hemos memorizado. Muchos hemos memorizado, pero una buena pregunta sería: ¿entendemos lo que hemos memorizado? Y cuando entendamos, hermanos, lo que hemos memorizado, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios y vamos a poder también aplicarlo a nuestras vidas. Es una forma también como nosotros podemos buscar el aceite, cómo pagar el precio, llenarnos más del Señor. Otra forma también para mí es el instituto ministerial. Amén. El instituto ministerial Hebrón, hermanos, es de mucha bendición. Ahí hay maestros que conocen al Señor y ahí es un buen lugar para nosotros comprar aceite, para pagar el precio. Ahora, por favor, vayamos a Mateo capítulo 25 y leamos el versículo 14. El Señor ahí nos va a hablar acerca de la fidelidad. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre que se fue lejos? El hombre que se va lejos es Jesús y que pronto vendrá. Y dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus siervos somos nosotros. Y esto es importante, hermanos, porque el Señor aquí está hablando del reino de los cielos. Si nosotros somos parte del reino de los cielos, entonces debemos de reconocer que tenemos algo del Señor. Porque si decimos que no tenemos nada del Señor, entonces no somos parte del reino de los cielos. Porque el Señor, cuando Él por su misericordia nos concede el nuevo nacimiento, Él nos da sus bienes. Él nos entrega sus propiedades y vamos a ver con qué fin. Y el versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿El Señor en qué está interesado cuando el Señor nos da los talentos? Bueno, en esta parábola los talentos representan, en ese tiempo era una unidad de medida. A pesar que era un talento, yo busqué, pero no logran como definir cuánto realmente representa ese talento. Algunos dicen que un talento representaba un año de trabajo. Otros dicen que representaba 6,000 denarios. O sea, eso dividido por 365 da como 4 años de salario. O sea, a pesar que el que había recibido un talento recibió poco hacia los ojos de los demás, estaba recibiendo mucho. Y yo veo aquí que el Señor nos está comparando dice que da conforme a las capacidades. Pero el propósito del Señor, lo que Dios espera, hermanos, es que nosotros trabajemos, negociemos sobre lo que hemos recibido. Negociar es que estemos dedicados a ese bien que recibimos de Dios, es que trabajemos y lo hagamos con esfuerzo. Y esa es una característica del Señor, que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos. Por favor, vayamos a Proverbios 19:14. Dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. La familia, hermanos, es un bien que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Alguien puede pensar en más cosas que hemos recibido de Dios? Hemos recibido muchas cosas de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si somos hijos de Dios, hermanos, vamos a reconocer que tenemos algún bien del Señor, y Dios quiere que eso lo estemos nosotros trabajando.
y como dice aquí en el versículo 15, que estemos negociando con ellos. Negociar es la capacidad que uno tiene para producir algo, que estemos esforzándonos por ganar ese talento, por multiplicar lo que el Señor nos ha dado, porque los bienes del Señor, hermanos, tienen esa capacidad de multiplicarse, pero depende del trabajo de nosotros. Ahora yo me ponía a pensar, ¿qué es lo más básico que recibe un cristiano cuando nace de nuevo? Porque uno recibe muchas cosas. Hay muchos que reciben el don de profecía, otros reciben tal vez don de sanidad, reciben muchas cosas hermosas del Señor, pero algo que todo cristiano y todo creyente tiene es un testimonio. Y ese testimonio el Señor quiere que nosotros más en estos tiempos estemos poniéndolo a trabajar, o sea que estemos compartiendo con otros del poder del Evangelio. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, para mí, hermanos, es claro que si nosotros queremos permanecer en este día del mal, debemos de estar, como decía el siervo, debe de estar alimentando a otros. Debemos de estar compartiendo nuestro testimonio, porque por pequeño que sea nuestro testimonio, hermanos, hay personas afuera que eso les bastará y tal vez a muchos les sobrará. El testimonio del Señor, de lo que Dios ha hecho, del poder del Evangelio, es lo que el Señor quiere que nosotros compartamos, y no solo lo compartamos, sino que velemos también porque lleve un fruto, porque el Señor lo que espera de los siervos fieles es que se esfuercen y lleven fruto. Vayamos por favor a Lucas capítulo 13 y versículo 22 al 24. Todas las cosas que el Señor nos ha encomendado y lo que vamos a alcanzar con el Señor requieren de un esfuerzo. La gracia de Dios está disponible, pero requiere también de que el hombre se esfuerce. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 22 hasta el 24, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo. Por esta pregunta nosotros vamos a conocer qué clase de persona es. Imagínense, es lo primero que le pregunta, era algo que estaba en su corazón y era importante para este hombre. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Son pocos los que se salvan? Yo creo que este hombre tenía un interés por saber por qué hay personas que no se salvan, por qué unas personas se salvan y otras no. Tal vez él había considerado los ejemplos de la vida pasada, como por qué Caín y por qué Abel, por qué se salvó Lot y por qué perecieron muchos de Sodoma, por qué solo se salvó Noé y toda esa generación, todas esas personas, toda esa gente de aquellos tiempos perecieron. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Y miren lo que les dice. El Señor siempre responde lo que éste necesitaba escuchar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán. Y esta palabra es interesante porque suena bonito, procurar. Sí, yo procuro, yo quiero. Y también habla de buscar. Pero procurar no es igual a esforzarse. Porque hay muchas personas, hermanos, que procuran, buscan, y cuando les hablan del Señor está bien, sienten bien, pero cuando se trata de esforzarse, ahí son pocas las personas. Y dice, porque esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué causa no van a poder? Porque realmente, hermanos, son pocos los que se esfuerzan por alcanzar las cosas del Señor, y las cosas del Señor requieren de esfuerzo. ¿Cómo podemos decir nosotros que todo lo que hacemos en esta vida no requiere de esfuerzo y que las cosas del Señor no requieren de esfuerzo? Las cosas de Dios
Todo lo que nosotros vayamos a alcanzar en el Señor requiere de un esfuerzo. No estoy hablando del brazo de la carne, sino como decía el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los discípulos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios que está con él. Y en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. ¿Requiere de esfuerzo? La caminata con el Señor requiere de esfuerzo. Y por eso el Señor le responde a este que se acercó: Señor, son pocos los que se salvan, porque al parecer son pocos. Pero es porque pocos, hermanos, están queriendo esforzarse en el camino del Señor. Ageo 2, 4, 5 dice, capítulo 2 versículos 4 y 5: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Apocalipsis 2:3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La caminata con el Señor, hermanos, requiere de un esfuerzo, requiere de tener valor a la hora de actuar. A veces, hermanos, la gracia de Dios está ahí, pero somos nosotros los que no echamos mano de la gracia de Dios. Imagínense, hermanos, la vida de Judas. ¿Qué más gracia pudo haber tenido ese hombre? Caminando con el Señor, escuchando su palabra, escuchando su voz, escuchando su corazón. La gracia de Dios estaba ahí para él, pero él no se esforzó, no tomó la gracia de Dios, no se esforzó en la gracia de Dios. ¿Y cómo terminó? El Señor, sin duda, hermanos, cada persona que salga de esta tierra, cada persona que muera y salga a la vida eterna, no saldrá sin que el Señor antes le haya derramado toda la bondad, toda la misericordia de los cielos. El Señor trabaja y se esfuerza por las almas, es el trabajo de Él, pero el Señor aquí nos está diciendo que nosotros, si queremos realmente ser fieles, debemos de esforzarnos en la gracia de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Y qué es lo que le decían a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Primera de Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Y en qué? Si David llegó a tener algo del Señor, hermanos, es porque se esforzó en la gracia de Dios. Y dice: con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Lo que Dios está esperando de sus siervos, hermanos, es que sean productivos. Tal vez sí habrán momentos donde haya esterilidad y uno no pueda mostrar los frutos del Señor, pero la esterilidad de Sara no fue para siempre, ni la esterilidad de Ana, de Elizabeth, fue para siempre. Creo que hay un tiempo donde el Señor quiere que demos fruto, que nos esforcemos. Y el versículo 17 de Mateo capítulo 25. Vayamos por favor a Mateo capítulo 25 y leamos el versículo 17.
Dice, asimismo el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, y aquí está el lado negativo y la advertencia que el Señor nos hace. El Señor no quiere encontrarnos en esta posición, escondiendo lo que el Señor nos da. Dice, asimismo el que había recibido, pero el que había recibido 1 fue. Y esa palabra fue es interesante porque habla de apartarse del camino. Se apartó del camino. Los infieles, hermanos, no tienen un interés por producir las cosas del Señor. Y dice que cavó en la tierra, ¿y qué hizo? Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué trajo el que había recibido 5 talentos? Otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Es claro, hermano, sí o no, lo que el Señor espera es que le llevemos fruto, que multipliquemos lo que el Señor nos ha dado. El versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. El Señor conocía a estos siervos que habían ganado. El Señor estaba alegre de recibir a estos siervos, y el Señor va a estar alegre cuando nosotros también estemos llevando fruto, estemos esforzándonos y trabajando por lo que el Señor nos ha dado. Dios quiere, y esto es importante también porque Dios quiere aumentar la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Porque miren, el que recibió 2, ¿con cuántos terminó al final? Con 4. Casi se acercaba al que tenía 5 talentos. El Señor quiere aumentar nuestra capacidad. Y si el que recibió 1 talento se hubiese esforzado y hubiese recibido otro talento, ¿en qué posición hubiese estado? En la posición del que recibió 2 talentos. Porque Dios quiere aumentar nuestra capacidad. El razonamiento de Dios es que si somos fieles en lo poco, hoy nosotros no tenemos que demostrarle al Señor siendo fieles en lo mucho. Él quiere que nosotros le seamos fieles en lo poco. Y cada uno de nosotros sabrá qué área es la que el Señor está tratando y dónde quiere que nosotros le seamos fieles. Pero es verdad, las cosas grandes están hechas de cosas pequeñas. Uno ve los edificios tan grandes, sí o no, de 20 pisos, 30 pisos, pero están hechos de cosas tan pequeñas como un ladrillo. Están hechos de cosas tan pequeñas como una varilla delgada. Pero cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, con el Señor, que recibamos del Señor, Él quiere que nosotros la multipliquemos. Y Él quiere darnos la gracia para que nosotros demos fruto. El versículo 25 de Mateo capítulo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, esta era la verdadera condición y la realidad de este siervo. El siervo era malo y negligente. Expone la condición real de este siervo. Dice, anteriormente él le había dicho en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. El Señor es duro, hermanos. El Señor no es duro. El Señor antes para mi vida ha sido como más misericordioso que veraz. ¿Cuántos reconocen eso, que el Señor es más misericordioso que veraz? El Señor no es duro. Tenía un concepto equivocado. Tal vez a este le había afectado los engañadores que aparecían al principio del capítulo 24. Falsos profetas que engañaban con una falsa doctrina, pero el Señor no es duro. Y este siervo le dice, sabía que eres hombre duro, que ciegas
donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, él tenía un entendimiento equivocado, que el Señor te pedía algo, pide algo sin que Él se esfuerza o trabaja para pedirte esa cosa. Y el Señor le dice: ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible la condición de este siervo, cómo terminó, ¿cierto? Porque tenía un concepto equivocado del Señor, que era duro, y creía él, pensaba él equivocadamente que Dios no se esfuerza ni trabaja por conseguir algo en nosotros. Cuando Él pide algo de nosotros, hermanos, cuando Él pide algo de nosotros, Él nos capacita para hacerlo. Y si nos capacita, Él espera que nosotros le demos aquello para lo cual nos ha llamado. Y una de las cosas, hermanas, pequeñas en las cuales debemos mostrar fidelidad, como les dije al inicio, es compartiendo nuestro testimonio a otros, alimentando a otros. Por pequeño que sea nuestro testimonio, debemos de estar involucrados, hermanos, en compartir el evangelio a otros, porque Dios es la respuesta para cualquier necesidad que hoy tengamos. El evangelio, hermanos, el evangelio revolucionó literalmente esta tierra cuando el Señor vino. Es triste que la historia no, cuando uno busca qué es lo que ha revolucionado la historia, ¿qué creen que ha revolucionado la historia? ¿El internet? Sí, el internet. ¿El WhatsApp? El WhatsApp ha revolucionado también, creo, la historia, pero no se encuentra como la mayor importancia, y es el evangelio de Cristo. Por el evangelio de Cristo muchos estuvieron dispuestos a morir. El evangelio es poder de Dios para salvación, porque el evangelio, hermanos, es lo único que tiene el hombre, es la única esperanza en el dolor, en la aflicción, en la angustia. Es lo único que nos puede ayudar de alguna manera. Amén. El poder de Dios, hermanos, se manifiesta en el evangelio, porque son buenas noticias. Solo el evangelio nos da buenas noticias. Y por favor, vayamos allá a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Creo que algo que también debemos de tener en cuenta, hermanos, es que en nosotros debe de haber un deseo, como dice ese coro, que sea fiel. Y yo quisiera terminar esta mañana con ese coro. No sé si podría pasar el hermano Juan Esteban y los músicos. Porque a la final ese es mi deseo, hermanos. Es mi deseo que un día todos los que estamos en este lugar, en esta congregación, podamos recibir la aprobación de Dios, y que Él esté en la puerta y nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco hemos sido fiel, sobre mucho nos va a poner. Creo que sin un deseo genuino, sin un deseo verdadero por ser fiel, no vamos a alcanzarlo.
creo que es necesario también que en nosotros haya un deseo. Y si no hay ese deseo en nosotros, pidámosle al Señor que nos dé un deseo genuino por serle fiel. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Que sea lo que queremos recibir en aquel día. Es nuestra petición y anhelo en esta mañana que podamos recibir